Ha llegado el parche 7.5 a World of Warcraft y con él nuevos cambios de talentos y estadísticas. En esta guía vamos a ver qué ha cambiado en el chamán elemental y cómo podemos sacarle un mejor partido a dichos cambios. El primer punto a tener en cuenta son las estadísticas. En el parche 7.1.5 las estadísticas han pasado a tener diferente importancia. Ahora nuestra estadística principal, el intelecto, va a tener mayor importancia que las secundarias, a diferencia como sucedía antes de que pusieran este parche. El intelecto es lo que nos va a interesar subir más, y a partir de ahí, golpe crítico y maestría son las estadísticas que más nos interesan. Más o menos nos interesarían por igual, pero lo que más radica para elegir una u otra estadística es el punto de talento que tengamos a nivel 100. Si nuestro punto de talento a nivel 100 es ascensión, lo que más nos interesa es subir el golpe crítico, dado que ascensión potencia el daño de la ráfaga de lava en función a la cantidad de golpe crítico que tengamos. En la build que propongo yo, Hielo Furia es el talento de nivel 100 que he seleccionado, por lo tanto golpe crítico y maestría nos va a dar un poquito igual. Son las dos que más nos interesan, pero de una manera similar. Celeridad sería el siguiente stat. Es importante tener bastante celeridad, no es tan importante como crítico o maestría, pero sí es importante tener un mínimo porque los tiempos de casteo del chamán elemental son muy altos, los tiempos base. Y por último, versatilidad, que es el stat que menos nos interesa. El siguiente punto serían los talentos. En la build que propongo yo, los talentos son muy diferentes a los que había antes de este parche. Estos talentos van a modificar mucho la rotación y sobre todo van a afectar para que la rotación sea más efectiva contra un único objetivo y el daño sea más constante en lugar de como sucedía antes, que era casi todo boost. El daño era muy poco constante y tenía muchos picos, tanto de subida de daño como de bajada de daño. Esta build hace que el daño sea mucho más constante y la rotación sea un poco más compleja pero más dinámica. A nivel 15 propongo Rabia de la Tierra. A nivel 30 Racha de Viento, que me parece con diferencia el mejor punto de este nivel, porque tiene un cooldown bajísimo y es muchísima movilidad la que te proporciona. A nivel 45 son muy similares los tres tótems, pero yo utilizo el del stun, tótem oleada de relámpagos. A nivel 60, si quieres hacer un daño de burst, Maestría Elemental ofrece 20% de celeridad durante 20 segundos, pero si lo que buscas es una build de daño sostenido, yo creo que Presteza Ancestral es lo mejor. A nivel 75, para mí con bastante diferencia, a lo mejor es Explosión Elemental. Ha sido bastante potenciado este hechizo, hace mucho más daño y además aumenta al doble el índice de la estadística que proporciona. Es decir, si antes nos proporcionaba 1200 de crítico, celeridad o maestría, ahora serán 2400. Esto sumado a que con nuestra maestría existe la posibilidad de que al lanzar Explosión Elemental se disparen dos veces las estadísticas, es decir, que a lo mejor te dé una de crítico, una de celeridad, o una de crítico, una de maestría, o una de celeridad, una de maestría. Es un hechizo muy efectivo, la potenciación se ha notado un montón y yo creo que a este nivel es el mejor con diferencia. A nivel 90 pasa algo bastante similar, Eco de los Elementos me parece con diferencia el mejor, ofrece un daño mucho más constante. Además, funciona muy bien con el talento de nivel 100 que tenemos establecido, que es Hielo Furia. A nivel 100, como ya he dicho, es Hielo Furia el que tengo seleccionado. Este hechizo ha sido muy potenciado, el daño ha sido potenciado una barbaridad, y para hacer un DPS sostenido yo creo que es la mejor opción. Respecto a la rotación, el aspecto que más tenemos que tener en cuenta es que tenemos muchos más cooldowns que los que teníamos antes. Es decir, si antes teníamos un filler que era descarga de relámpagos, una pegata que teníamos que tener constante que era choque de llamas, un hechizo que había que tirar siempre que estuviera disponible que era ráfaga de lava, y un hechizo que solo había que tirar cuando tuviéramos 100 de vorágine que era choque de tierra, ahora vamos a tener dos cooldowns que van a afectar muchísimo en la rotación, ¿de acuerdo? El principal hechizo que vamos a tener que tener en cuenta es Explosión Elemental. Tiene 12 segundos de cooldown, tenemos que tener muy en cuenta cuando va a estar disponible y qué son los hechizos que vamos a tirar después de ese hechizo, porque van a ser potenciados. Entonces hay que saber muy bien qué hechizos vamos a tirar después. Siempre que tengáis un proc de daño alto, tirar antes Explosión Elemental si es disponible, o si no tenéis los beneficios que ofrece Explosión Elemental. Hielo Furia es nuestro principal cooldown, son 30 segundos, hace muchísimo daño
pero lo mismo, tenemos que tener en cuenta que el tiempo que vamos a tener para lanzar esos siguientes 4 choques de escarcha es reducido, no es mucho tiempo, entonces tenemos que saber muy bien cuándo tirarlo, porque tenemos que tener controlada tanto la vorágine como que el enemigo al que vamos a enfrentarnos no vaya a hacer alguna fase de moverse o de digamos que nos ponga difícil tirar los 4 choques de escarcha. Entonces, ¿cómo sería la rotación? Principalmente empezar con explosión elemental, tirar choque de llama, seguir manteniéndolo al igual que hacíamos antes. La ráfaga de lava, lo mismo de antes, tirarla mientras tengamos choque de llamas en el objetivo, porque es lo que más genera vorágine después de hielo furia. Y lo que más daño hace, vamos, siempre va a saltar crítico. Y nuestro hechizo para rellenar el daño es descarga de relámpagos. La diferencia es eso, tener en cuenta estos dos cooldowns porque son los que van a hacer que tengamos daño aumentado, pero a la vez que no sea un burst, sino que sea un daño muy constante. Ahora lo vamos a ver. Entonces, si quisiéramos hacer una prueba de la rotación, ¿cómo empezaríamos? El elemental de fuego, evidentemente. Y en mi caso, yo empezaría con la racial del troll, que es un mini ansia de sangre. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Tiraríamos el elemental, el ansia, explosión elemental y lo de siempre, dejamos la pegata, la explosión elemental y ahora que tenemos un poquito de vorágine generada podemos ir tirando los choques de escarcha. Vamos manteniendo el choque de llamas y vamos haciendo daño con ráfaga de lava y cuando no tengamos otra cosa con descarga de relámpagos. Pero como veis hay que estar muy atentos a explosión elemental siempre que esté disponible y hielo furia para aumentar el daño de los siguientes 4 choques de escarcha. Cuando lancemos hielo furia hay que tener en cuenta que hay que tener suficiente vorágine como para lanzar después los choques de escarcha que van a estar potenciados. Si alguno de vosotros maneja algún addon como pueda ser Weak Auras o en mi caso el Clash Timers, ayuda muchísimo saber cuándo están los cooldowns disponibles. Porque ya digo que aumentan mucho el daño, son unos talentos que hacen que el daño sea mucho más constante, pero es muy importante saber cuándo tirarlo. Entonces tener indicadores para todo, tanto para cuántos toques de escarcha nos quedan, como para cuándo está disponible la explosión elemental. Va a modificar muchísimo, vamos, va a notarse muchísimo la rotación el saber cuándo tirar esos cooldowns. Y como podéis ver el daño es bastante constante en monotarget, que era como el gran problema de esta clase. Vamos, de esta rama más bien, de esta especialización. Ahora el daño es mucho más constante, la rotación es un poco más compleja, cierto es, pero ya digo, yo creo que es bastante divertida, bastante más entretenida que la que teníamos antes. Y que el daño es eso, tienes eso, mayor estabilidad. Yo creo que con esto es suficiente para que lo hayamos visto. Es lo que veis, siempre que esté disponible hielo furia o explosión elemental, lo voy tirando. Y con eso voy a aumentar mucho el daño. Un último punto que me gustaría tener en cuenta para la guía es que en este parche han sido incluidos dos nuevos legendarios. Uno es un yelmo de crítico maestría que hace que el ansia de sangre dure un 75% más de tiempo en ti. Y el otro es un avalorio con una activa de daño brutal. Esto sumado a que algunos de los legendarios han sido afectados, han sido nerfeados la mayoría, como son las botas, que antes tenían un 30% de posibilidad y ahora un 20%, y el anillo, que antes hacía un 2% de daño por cada elemento y ahora un 1,5%, creo que los nuevos legendarios que han salido van a ser los mejores. Tal vez compitiendo con los hombros, que antes del parche eran los mejores, pero vamos, están ahí.
Son dos piezas muy buenas, además por estadísticas nos van a venir de lujo. Y yo creo que con esto terminaríamos la guía. Como ya os he dicho, en esta guía he ofrecido una build para hacer un daño sostenido a monotarget. He estado haciendo diferentes pruebas con los talentos nuevos y tal, y esta es la combinación que más me ha gustado porque me parece versátil y sobre todo eso, que ayuda a que nuestro daño no sea tan disparado en diferentes puntos. Por último, solo quiero añadir que en el recount que he puesto aquí de referencia no tenéis que tener en cuenta los números, sino la constancia del daño. Digo lo de los números porque mi nivel de objeto no es muy alto, este es un alter mío, y mi artefacto no está completo todavía, no tengo puestos bastantes puntos del artefacto que aumentarían muchísimo el daño. O sea, eso es algo... Lo que quiero mostrar aquí no es tanto el daño que haces como la estabilidad. Aún así el daño es superior al que hacía antes del parche con este personaje, o sea, yo creo que es una build bastante buena, como digo, bastante versátil. Y nada más, espero que os haya sido útil.